Pues hemos llegado al viernes y es increíble cómo pasa el tiempo tan rápido, ¿verdad? Por lo menos para mí, creo que para muchas personas y con este encierre, ¿no? Del coronavirus, pues las vidas muchas veces se hacen rutinarias. Yo trabajo un poco por medio de la internet, haciendo interpretación de procedimientos legales, etcétera, pero no salgo mucho. Seguimos con estas lecturas de Hebreos y Marcos que a mí me agradan mucho porque, como dije, tomé un curso sobre la epístola a los Hebreos del padre Benoit, un gran jesuita hecho cardenal después, y me acuerdo mucho de sus cosas, ¿no? Yo recién llegado a Roma en el otoño del 96, hace ya más de 24 años, y él era francés, hablaba italiano pausadamente, yo podía entenderlo todo, y era un gran curso. Y después me tocó hacer mi tesis doctoral sobre el Evangelio de Marcos. Así que estas dos lecturas significan mucho para mí y tengo un poco de conocimiento de ellas. Una de las cosas que el padre Manuel nos enseñaba acerca de esta epístola a los hebreos, pero puede ser un tratado o un sermón muy sofisticado, ¿eh? Él se está dirigiendo a una congregación y hasta los regaña, como yo dije, ¿no? De que deberían estar más adelantados en su conocimiento, etcétera, ¿verdad? Con mucho cariño, porque dice, por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús, que es fiel al que le instituyó, como lo fue también Moisés, etcétera. Así que ponerse en el lugar de esta situación hace, esta carta probablemente es del año 70 más o menos después de Cristo, ¿verdad? Unos 40 años quizá después de la muerte de Jesús. Parece que el templo ya no existe o quizás sí existe, no está muy clara la fecha, pero es del primer siglo. Y entonces que haya este tipo de escrito tan sofisticado, con tanta doctrina, por un lado, como enseñaba el padre Benoit, alternada con exhortación. Así que hay enseñanzas de unas verdades muy bellas y sublimes de la fe, del sumo sacerdocio de Jesús, de su sacrificio, del significado de su sacrificio, seguidas de interrupciones, vamos a decir, o de alternancias de exhortación. Y es precisamente lo que la lectura de hoy de Hebreos 4, que yo la recuerdo bastante bien, comienza en el capítulo 3, ¿verdad? Pudiéramos también ir al día de ayer y leer un poquito en secuencia mejor, ¿no? Eh, Creo que varias veces he dicho que en el oficio de las horas, ¿no? La liturgia de las horas de la iglesia que rezan por obligación sacerdotes y diáconos, pero también todo el pueblo de Dios puede rezarlo y hay muchos medios de acceder a eso gratis. Hay un sitio que se llama El Testigo Fiel de España, gratis. Yo he contribuido algún dinerito de vez en cuando, pero uno puede hacer toda la liturgia de las horas como una oración de la mañana, después de un oficio de lecturas, hay una hora intermedia, vísperas y hasta completas antes de acostarse, ¿verdad? Uno puede marcar el día como un monje. Y hay un salmo que es el Salmo
que se llama invitatorio. Se comienza con ese salmo, el Salmo 95, la primera hora que se reza ese día, ¿no? Que suele ser laudes o puede ser también el oficio de lecturas. Y el capítulo 3 y también el 4 de Hebreos habla de este salmo, diciendo que es lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen ustedes hoy la voz del Señor. Así que todos los días se dice eso. Ojalá escuchéis hoy su voz. Nosotros lo cantábamos en el coro, ¿verdad? Qué bonito con los dominicos. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión y la de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Obviamente se refiere al Éxodo, se quejan de que no hay agua, esta rebeldía es eh, Meribá, y después la prueba es Masá, como el día de Masá en el desierto, ¿verdad? Y son momentos claves de la historia de Israel que se recuerdan siglos después en este salmo, ¿no? Por eso me indigné contra aquella generación y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Que es una cosa maravillosa, ¿no? Este descanso, menuja en hebreo, es una cosa maravillosa que todos esperamos. Mañana, por ejemplo, es sábado, es día de descanso para los judíos que observan el sábado, ¿verdad? Comienza esta noche para ellos con la salida de las primeras estrellas, ¿verdad? Pero la carta a los hebreos está hablando de este descanso que es tan deseado. Yo mismo a veces me siento cansado, ¿verdad? Con la edad y con las pruebas y con todo, ¿no? Y uno anhela ese descanso, ¿verdad? Así que esta carta a los hebreos acude a este salmo. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Más bien anímense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, si escucháis hoy su voz. Así que esto es una cosa muy fuerte del libro del Deuteronomio y de cierta escuela bíblica. Hoy, el Señor ha hecho una alianza con nosotros hoy. Hoy el Señor, hoy se cumple esa escritura en sus oídos, dice Cristo en Lucas 4, ¿no? Así que hoy es el día de salvación, hoy es el día de misericordia. No hay mañana, no procrastinar, no dejar para el mañana lo que tenemos que hacer, para que ninguno de ustedes, seducidos por el pecado, endurezca su corazón. Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Ya esta carta, como veremos se puede ver en los capítulos posteriores, anima, es muy común, animar a la congregación a no aflojarse, a no cansarse, a tratar de mantener o revivir, reavivar, ¿no? Encender de nuevo la devoción y la firmeza primera de la juventud o de la conversión o cuando decidimos seguir a Dios de verdad, que lo tenemos que repetir quizá muchas veces, pero renovar nuestro compromiso de estar con Dios, que conlleva unos ciertos sacrificios,
pero que al final, yo me lo repito a mí mismo, ¿no? Su yugo es llevadero y su carga ligera. No nos prueba más allá de nuestras fuerzas. La carta a los Hebreos incluso llega a decir, fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcan faltos de ánimo. No han resistido todavía hasta llegar a la sangre en su lucha contra el pecado. Así que esto es del capítulo 12. Vale la pena leer el principio que dice, por tanto también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos. Esa palabra testigos en griego, el lenguaje de esta carta, es la misma palabra mártires. Así que tenemos a estos testigos que cuando los conocemos como mártires, se trata de gente que en su compromiso con Cristo llegaron hasta la muerte. O quizá la vida diaria para algunos es un martirio, ¿verdad? En el sentido de que hay mucho sufrimiento. Y entonces tenemos que animarnos unos a otros y tener compasión unos de otros. Hay una enseñanza budista que puede ser también muy bien cristiana, muy interesante el budismo. Se ha dicho que Juan de la Cruz y los budistas están de acuerdo en muchas cosas, en las nadas de San Juan de la Cruz. Los budistas enseñan esto, que la energía de la ira, ese sentimiento que tenemos de ira, cuando nos enojamos, y hoy en día mucha gente está enojada y hasta llevada a la violencia. Se ha visto en el país donde vivo yo, horroroso. Que convirtamos la ira en compasión. Así que cuando alguien nos enoja, yo tengo amistades que yo digo, qué falta de detalle o qué desaire me ha dado o qué persona más presumida o qué persona más ofensiva me ha regañado exageradamente por algo que yo no consideraba tan serio, etcétera. En vez de cultivar esa ira, convirtámosla en compasión, comprensión. ¿Qué es lo que hace Cristo cuando lo llevan a crucificar? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los excusa. Es la manera más profunda de perdonar y hasta de olvidar, ¿no? Con eso tengo que parar.